se me oculta, porque ese cliente no hace parte, no es hijo del formulario principal. El formulario principal es un MI container, o sea, lo puede contener, pero no le hemos dicho que lo contenga. Y si os dais cuenta, él aquí me creó otra ventanita. ¿Sí ves? Tengo sistema comercial y tengo clientes. Es más, si le vuelvo a decir otra vez clientes, me crea otra. Pero ve que me voy llenando ahí de ventanitas en la barra de herramientas. Eso es sumamente barro. Vamos a hacer que ese cliente no pase esto. O sea, que los clientes queden contenidos dentro del formulario principal. Para que eso funcione, es breve. Simplemente hay que definir una propiedad. Le vamos a, antes de abrir el formulario, le vamos a decir que mi form.ndeParent, le vamos a decir quién es el papá. Le voy a decir que el papá del formulario de clientes es quién. Este. ¿Sí o qué? Entonces vamos a decirle aquí, play al proyecto, vea cómo funciona ya diferente. Entonces le digo aquí aceptar, le digo archivo clientes. Vea que ya no me creó otra ventanita. ¿Qué significa? Que el formulario clientes es un hijo del formulario principal. Y si yo le doy clic por acá, ya no se desaparece porque está contenido. Es más, y yo puedo abrir otro. Y ya me abre, ¿para qué? Para yo comparar información de un cliente con otra, poder hacer, yo puedo tener múltiples formularios de que eso se llama un formulario. MDI significa Múltiple Document Interface, formulario de interfaz de documentos múltiples, es lo que traduce esa sigla en inglés. Listo, ahí tenemos. Ahora, pero no hemos hecho aún nada de clientes. Vamos ahora a hacer que nuestro formulario de clientes ya opere como tiene que operar. Entonces, si recuerdan aquí, a mí me gusta, para hacer eso, nos toca mirar la tabla clientes, qué campos tiene, y también saber qué campos son obligatorios. Todos los campos en clientes son obligatorios. Algunos sí, otros no. Entonces, venga, miremos esto. Yo le digo aquí diseño porque necesito copiar y pegar cositas de un lado para otro. Entonces, el formulario de cliente, que tiene un código de cliente. Entonces, listo. Vamos a coger aquí nuestro formulario de clientes y vamos a activarle algunas cositas. Entonces, ¿qué cositas le vamos a activar a este formulario? Vamos a decirle aquí controles comunes y en controles comunes empezamos a montar. Primero, el código del cliente. Pregunta, ¿el código del cliente es un campo obligatorio o no es un campo obligatorio? Si es obligatorio. Pregunta, ¿mi usuario va a modificar el código del cliente o no va a modificar el código del cliente? Me explico, yo lo puedo cambiar. Yo lo asigno cuando creo un nuevo usuario. No, porque es un autonumérico. O sea, lo voy a poner ahí nomás para que lo miren. Pero el usuario nunca me va a modificar a mí el código del cliente. Le sirve de consulta, pero no lo modifica porque recuerden que ese campo lo definimos como un identity en la base de datos. Si lo definimos como un identity en la base de datos, es que le estamos delegando la responsabilidad al motor de que me administre ese consecutivo. Yo no lo administro. Entonces vamos a colocar aquí simplemente el código del cliente y el código del cliente lo vamos a mostrar en un test box. Y resulta que este testbox yo no voy a permitir que lo modifiquen. Entonces le vamos a colocar, hay dos propiedades para permitir que no lo modifiquen. Una propiedad se llama la propiedad enable y la otra propiedad es la propiedad read only. ¿Cuál usamos? ¿Por qué? Porque es mejor el read only que el enable en unos casos. Porque con el read only yo puedo hacerle copy paste del contenido del campo, con el enable no. Por eso me gusta más a mí utilizar el read only. Entonces vamos a ponerle el read only en false. Vea que automáticamente eso se nos pone en grisadito. Después del código del cliente, ¿qué campos viene? El tipo de documento. Pregunta, ¿cuál será el control óptimo para utilizar el tipo de documento? ¿Un qué? Tipo de documento es tipo documento 1, tipo documento 2, tipo documento 3. ¿Qué usamos para eso? Un numeral down, se para y se va. No, ¿por qué? El tipo de documento está relacionado con qué tabla en la base de datos. Está relacionada con la tabla tipo documento. Entonces, como está relacionada a la tabla tipo documento, ¿qué voy a hacer yo? No voy a dejar que el usuario me escriba ahí cualquier cosa. Vamos a hacer un combo voz y ese combo voz se va a llenar ¿con qué?
con los tipos de documentos que haya almacenados en la base de datos. Ojo con eso. Entonces vamos a tener aquí el otro campo que vamos a tener aquí, ID cliente, y después vamos a poner aquí otro label, y este otro label, voy a dejar un espacito para que no me queden tan apeñuscados. Este otro campito lo vamos a llamar tipo documento. Y ojo lo que voy a hacer aquí, muchachos, tipo documento asterisco, 2 puntos. La cosa es, oiga, coño, ¿por qué le puse asterisco? Porque es un campo obligatorio, entonces acostúmbrese. Eso no es que no por ponerle el asterisco ahí es obligatorio, me va a tocar controlarlo por código. Simplemente le estoy colocando esa marquita al usuario, ¿para qué? Para que el usuario sepa que cuando está creando un nuevo registro, de entrada él sepa que no se puede saltar. Igual lo vamos a validar, le vamos a poner su error provider, toda la joda. Pero la marquita simplemente es una ceñita visual para que el usuario sepa que ahí va un tipo de documento. Ahora, tipo de documento ya no usamos un textbox, sino que vamos a usar un Canva box. Entonces vean lo que vamos a hacer aquí, Canva box. Vamos a marcarlo aquí. Entonces esto tiene aquí unas herramientas que me ayudan a que me quede bien. Ahora, este Canva box, vamos a ponerle nombre a estos dos controles que no le hemos puesto. Primero a este control, a este le vamos a llamar TXT ID cliente. Y a este le vamos a poner CMB tipo documento. O pues lo que vamos a hacer con estos tipos de documentos. Este tipo de documento resulta que estos campos no todos los controles tienen la propiedad read-only. El combo no tiene read-only. Ahí sí o sí toca meterle el neighbor. Ahora, vamos a probar algo. Si yo pruebo lo que llevo hasta el momento. Bueno, pero espérate, vamos a hacer algo primero. No le voy a poner todavía el read-only, solamente eso le ponemos el enable. Voy a dejarle el enable en true. Este enable de este combo box, vamos a darlo en true por el momento. Quiero mostrarles algo. Miren esto, entramos al sistema. Luego de que entramos al sistema nos metemos por la opción de clientes. ¿Qué debería salir aquí en tipo documento? Pero quemados o consultados de la base de datos. Lo que haya en la base de datos. No vamos a llenar, ya no llenamos combo boxes quemados. Vamos a llenar combo boxes con los valores que haya en la base de datos. ¿Me hago entender? Entonces vamos a ver lo que vamos a hacer con esto. Para que esto nos funcione, tenemos que hacer varias cositas. La primera, ¿quién es el que manipula los datos? La base de datos, el dataset. Pero hacemos algo. Aquí me toca hacerle una trampita a la arquitectura. Como yo necesito que me despliegue los datos ahí, vamos a hacer algo para poder mostrar los datos en este combo box. ¿Por qué? Si yo tengo aquí mi dataset, si miramos aquí el explorador de soluciones, recuerdan que aquí tengo dos proyectos. Un proyecto es el de la interfaz de usuario, que es este, y otro proyecto aquí, que es el que me manipula los datos. ¿Estamos o no estamos? Estamos, is correct. Ahora, ¿qué tenemos que hacerle? Si yo miro aquí, tengo un dataset. Este dataset tiene una referencia de las tablas. Si yo quiero ver los tipos de documentos, tengo que tener aquí esa tabla, ese dataset. Si no, no lo puedo ver. Primer paso. Entonces, el primer paso es que aquí, donde tengo mis orígenes de datos, aquí donde tengo mi explorador de servidores, me perdió. Aquí, mi explorador de servidores, tengo aquí la conexión a la base de datos comercial, tablas. Pongo por aquí una tabla que se llama tipo documento. La voy a arrastrar. Ahí tengo ahí la tabla, tipo documento. Por el momento no le hagan nada. Esta tabla ya tiene un método, una consulta. Tiene una consulta que se llama getData. Esa es la que me va a traer todos los datos de la tabla tipo documento. Vamos a referenciar eso. Entonces, si yo llego y le digo acá a mi proyecto, si yo cojo aquí mi formulario cliente, él tiene aquí unas propiedades. Esta propiedad es una propiedad especial. Que yo le digo usar elementos enlazados. Cuando yo le digo usar elementos enlazados, es que el contenido de ese combo box va a ser llenado con una consulta de una tabla en la base de datos. Entonces vamos a decirle aquí usar elementos enlazados, y al marcar esto él me dice orígenes de datos.
y yo aquí no tengo ninguno. ¿Qué me toca hacer? ¿Por qué? Porque este proyecto no tiene el dataset. Entonces vamos a hacer algo. Aunque el que va a manejar los datos, los insert, los delete, los de todo es este proyecto de abajo, voy a crear el dataset de aplicación comercial, se lo tengo que crear al otro proyecto para poder hacer estas consultas, si no, no las podría hacer. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Aquí donde dice aplicación comercial cliente, vamos a decirle que vamos a agregar un nuevo elemento y este nuevo elemento va a ser de datos y va a ser aquí un dataset. En inglés, pues ahí en español se llama conjunto de datos. Si tienen el Visual Studio en inglés va a decir un dataset y este conjunto de datos lo vamos a llamar DS de dataset aplicación comercial. Entonces aquí creamos el dataset. En este dataset, sí, sin miseria, voy a arrastrar todas las tablas para no tener que estar arrastrando tablita por tablita. Traqui, arrástrelas todas. ¿Por qué no quería hacer eso en el dataset de abajo? Por esto. Él crea un viajado, pero viajado, vea esto. Entonces estos son todas las relaciones que tienen las tablas. Pero como aquí no voy a hacer modificaciones, solamente me interesa que estén ahí. Listo. Eso es todo. Ahora sí. Como ya tengo este dataset metido en este proyecto, que también se llama, aquí tengo un dataset aplicación, en este es el que vamos a hacer los insert y las cosas, que es el que vamos a reutilizar en la aplicación web. Pero voy a necesitar acá este dataset solamente para llenar combos y llenar algunas grillas y llenar algunas cosas. Entonces, en el proyecto diseño, en el proyecto de clientes, ahora sí, si le damos clic aquí en este triangulito, él nos dice origen de datos, ya nos aparece. ¿Cómo es? Otros orígenes de datos del proyecto, ya nos aparece aquí de esa aplicación comercial. Entonces él me dice, ¿cuál va a ser? ¿Cómo es la cosa? Él te va a decir, ¿en qué tabla vas a sacar los tipos documento? De una tabla que llama tipo documento o no. ¿Cuál mostrar miembro? Ojo, Snyder, no es lo que usted piensa. Cuando le decimos mostrar miembro es, ¿qué valor vamos a mostrar en el combo box? Vamos a mostrar la descripción. Y él nos va a decir, va a ser, ¿qué valor va a tener? Va a tener el tipo de documento. ¿Qué significa eso? Que el combo box internamente va a almacenar el tipo de documento, pero cuando el usuario lo despliegue, él ve las descripciones. Vamos a probarlo. Así, el otra propiedad valor seleccionado, aún no la llenamos. Si le damos play al proyecto y le decimos aquí entramos, entonces vea que si entramos nuevamente a la opción de clientes, ya aquí nos aparecen los tipos de documentos que hay en la base de datos. Es más, si nosotros agregáramos otro tipo de documento en la base de datos, automáticamente nos va a aparecer ahí. Entonces el usuario no debe manejar códigos. Yo no le digo decir usuario, es que la cédula es código 1, es que el NID es código 2. No, para nada. Al usuario no lo pongamos a pensar en códigos. El usuario sabe que es una cédula, sabe que es un NID. Nunca hay que evitar códigos. Uno maneja los autonuméricos en las tablas, pero eso los maneja uno como programador. Al usuario hay que encapsularle todo eso y hacer lo posible porque él no se meta para nada con códigos de cositas. Entonces, continuamos con nuestra aplicación que falta mucho para eso. Entonces ahora sí le voy a colocar la propiedad que teníamos ahora. Voy a desactivar nuevamente y este tipo de documento le dejamos el enable en false. Ahora, después que tenemos otro campo que llamamos el documento. ¿El documento en el sistema será obligatorio o no será obligatorio? Es obligatorio. Entonces vamos a colocarle a este label, le vamos a colocar aquí documento, asterisco, 2 puntos, y a este cuadro de texto, no se nos puede olvidar el nombre, le vamos a llamar txt documento. Después siguen otros 2 campos, aquí hay que correrlo un tantito porque si no se nos... Después siguen aquí otros 2 campos, ¿cómo? No, ese no le quitamos el... No, ya está, como lo copié y lo pegué, ya viene con el read only. Ya viene con el... No, solamente lo va a poder ingresar después de que haga clic en modificar. Entonces por eso es que lo estamos dejando, él no los va a ver. Ahora,
Después de que montemos el documento, tenemos tres cosas: nombres de contacto, apellidos de contacto y nombre comercial. ¿Cuál es la diferencia? Nombre comercial aplicas para las empresas. ¿Cuál es mi cliente? Nacional de Chocolates. Pero cuando yo llamo, yo no puedo decir, hey, Nacional de Chocolates. No, yo tengo que ya preguntar por una persona. Entonces, una cosa es el nombre de la empresa y otra cosa es el nombre de la persona que me atiende. Ese es el nombre del contacto. Pero en personas naturales, sí es lo mismo. El nombre natural, el nombre del contacto es la misma empresa. Entonces, Jan, pásame eso, por favor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a marcar aquí? Vamos a crear otros dos nuevos labels. Los dos nuevos labels, ¿y son obligatorios? Sí, son obligatorios. Entonces, primero vamos con uno que se va a llamar, esto aquí tiene herramientas que nos ayuda a, tiene herramientas que nos ayuda a que esto quede bien editadito. Entonces voy a arrastrarlos aquí, recuerden, bien pulidos, o yo, Cristian, bien bonitos los formularios. Entonces a esto le vamos a llamar, nombres, vamos a colocarle nombres, contacto, nombres contacto asterisco porque es campo obligatorio. Vamos a alinear esto acá, ahí está, nombres contacto, arrastremos todo esto para acá un tantito, y nombres de contacto vamos a hacerlo un tantito más grande, ¿cierto? Después de nombres contacto vamos a tener otro control, lo vamos a poner por acá, creo que me quedó muy grande, vamos a arrastrar, disminuirle un tantito. Muy importante, a mí me gustan las cosas simétricas, yo rechazo las formas bizarras. Vamos a copiar y a pegar aquí, y a este le vamos a llamar apellidos contacto, y pongámosle nombre a los cuadros de texto, control puesto, control nombrado, para que no se nos olvide. O sea, y yo recomiendo que el nombre del control sea el mismo nombre de la base de datos, no lo cambien. Si en la base de datos llama nombres contacto, póngale al control TXT nombres contacto. Si hacen buen uso del nombramiento de controles, les va a ayudar a que la programación sea mucho más ágil y no perder tiempo buscando referencias de nombrecitos de cosas. Entonces a esto le vamos a llamar nombres contacto. A este, y no les dé pereza escribirlo completo, a este se va a llamar TXT apellidos contacto. Contact. Ahí está. Ahora, tenemos aquí nombres con tacto. Es que era con mucho tacto. Bueno, ahora, después tenemos nombre comercial. Vamos a colocar ahora otro cosito. A este le vamos a poner aquí. A este le vamos a llamar nombre comercial. A este label. Nombre comercial. También es obligatorio, entonces debe llevar su respectivo asterisco. Alineemos estos controlcitos aquí para que nos quede bien bonito. Y el nombre comercial lo voy a hacer que ocupe todo este espacio. Luego sigue dirección. Esa ya no es obligatoria. Como a esto pongámosle nombre antes de que se me olvide. Esto se llama TXT. Nombre comercial. Y a este otro le vamos a llamar luego, sigue otro larguito, este otro se va a hacer la dirección ya no es obligatoria, entonces ya va sin el asterisco, dirección, no se nos puede olvidar la tilde, a este le vamos a llamar txt dirección, luego de la dirección tenemos dos teléfonos, voy a copiarme estos de aquí, ojo, tiene que ser inteligente. Ahora, un formulario que se usa que los formularios no sean así muy explayados, utilizar el tamaño preciso, pero tampoco ser apeñuscados. Pues no, es un criterio de usabilidad. Listo. Ahora aquí le vamos a colocar a este cosito, a este label le vamos a poner teléfono 1, ojo con las tildes. Es inadmitible que nosotros los ingenieros, los que modificamos el mundo, tengamos mala ortografía, no podemos. Se las cobro caras. Teléfono 2. A esto le vamos, para tener buena ortografía, ¿qué hay que hacer? Lean. Hay unas cosas cuadraditas que llaman libros.
sirven para leer, listo. Esto se va a llamar TXT, teléfono 1, y este otro lo llamamos TXT, teléfono 2. Luego de definir eso, ¿qué sigue? Correo y notas, pero entonces las notas no en el orden que yo los pongo.